buenísimo, buenísimo. Gloria a Dios. Bueno, excelente. Entonces, hoy estamos 13 de abril del 2026. Gloria al Señor. Hoy estamos estudiando el Salmo 58. 58. Gloria al Señor. Vamos a ver, vamos a analizar qué es lo que Dios a través de este salmo nos habla. Mire que venimos hablando mucho sobre plegarias, oraciones, pidiendo rescate, pidiendo ayuda, pidiendo ser librado, aprendiendo a tener confianza en Dios, ¿verdad? Y este capítulo es también otra plegaria pidiendo confianza en Dios. Salmo 58. Versículo 1, dice el título: plegaria pidiendo el castigo de los malos. Al músico principal, sobre no destruyas, Mitam de David. Vamos a leerlo y como siempre, pues pidiéndole al Padre Celestial que nos dé la sabiduría necesaria para entender, para aprender, para sacar de este texto lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios desea para nosotros. Amén. Salmo 58, versículo 1 dice: oh congregación, pronunciáis verdad en justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pensar la violencia de vuestras manos en la tierra. Versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se delíe, como el que nace muerto. No vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Bueno, este salmo es bastante fuerte. Vemos un salmo que el rey David está pidiendo castigo. No es como los otros salmos. Hemos leído en estos 58 salmos con el de hoy, hemos leído ya como unos 3 o 4 pidiendo una destrucción. En la mayoría de salmos vemos como el escritor, como siempre, pidiendo la protección, pero hablando con misericordia. Nótese algo, en este versículo no hay misericordia. ¿Sí notan ustedes que en este versículo no hay misericordia? Aquí pide la destrucción total, dice el versículo 9, antes que vuestras ollas, ¿sí?, sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Bueno, hay 2 cosas que me llaman la atención acá. El versículo 3, uno de ellos es el versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Ok? Hay un tema que tratamos en un capítulo pasado, ¿sí?, y que lo vamos a tratar hoy. Bueno, que no sé si el otro día recuerdan ustedes que el apóstol Pedro dijo:
estas enseñanzas debo repetirlas, ¿cierto? Alguien dirá, pero ¿por qué repiten siempre lo mismo? Porque el Evangelio está basado en algo que se enseñó hace 2000 años atrás, pero también en algo que se enseñó hace 3000, 4000, 5000 y 6000 años atrás. La venida del Mesías, por ejemplo. Enseñamos todos los días y todos los días en todas las reuniones cristianas se tiene que hablar de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. Y a eso se dedica el cristiano, a repetir y a recordar la sana doctrina. Dentro de la sana doctrina estábamos hablando sobre cierta doctrina fundamental hace unos días y hoy debemos repetirla, que se conoce como, no sé qué palabra utilizar exactamente, pero se conoce de varias maneras. Uno, como la caída del hombre, como la corrupción del hombre, ¿sí? Y esa doctrina hay que aprenderla. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes han hablado con muchas personas que dicen, pero yo no necesito de Dios, yo soy bueno? ¿Se han escuchado personas así? Yo no le hago daño a nadie, yo no mato, yo no. Es más, los ateos dicen, yo no peco. ¿Me hago entender? Y ahí inicia la doctrina verdadera. Uno de los fundamentos es que el ser humano entero, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos, esa palabra todos incluye a cualquier ser humano, ¿sí? Alguien me dirá, a un niño, no. Y ojo con esto. Por ahí hay una doctrina en el catolicismo, una falsa enseñanza que se llama el pecado original. ¿Han escuchado hablar del pecado original? ¿En qué consiste el pecado original? En que el niño es pecador desde que nace, ¿sí? Y que el pecado de Adán y Eva se le transmite al niño. Eso no es cierto. Comencemos primero que en el libro de Ezequiel, capítulo 18, alguien que me ayude a leer, por favor, si es tan amable. Ezequiel 18, ¿sí? Versículo 20. ¿Quién me ayuda, por favor, con Ezequiel 18? Ojo con esto. Antes se hablaban de maldiciones generacionales, pero para los que están en Cristo, ya la maldición generacional no hace efecto. Ojo, para los que están en Cristo. Para los que no viven en Cristo, obvio. Se escucha muy entrecortado. Se escucha entrecortado, Yadira, Edelmira, Aura, se escucha entrecortado, se escucha bien. Debe ser la señal, mi querido amigo. Si quieres. Tú, Alejo. Quita la cámara, Alejo, tranquilo. Quita la cámara si eres tan amable, ¿sí? Y solo pon el audio. Bueno, ¿quién tiene, por favor, Ezequiel capítulo 18, versículo 20? ¿Alguno ya lo tiene, si es tan amable? Y ojo con esta doctrina, es importante entenderla, porque el pecado original ya no existe. Ojo con esto. Un niño hoy, desde que nace, es un ser inocente. Y vamos a entender esta doctrina, ¿ok? Bueno, Edelmira, Alejo, Yadira, Aura, ¿quién tiene Ezequiel capítulo 18, versículo 20, por favor? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Bueno. Amén. Dale. Capítulo 20 de... No, capítulo 18, versículo 20. Bueno, el alma que perece, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ok, ojo. Antes de este capítulo, hay un versículo que se enseña: los padres comen uvas agrias
y los hijos nacen con dentera. Antes de este capítulo, sí era cierto que el pecado se le transmitía al niño. Antes de este capítulo, si los padres pecaban, los hijos pagaban las consecuencias. Pero aquí en Ezequiel 18, Dios toma una decisión radical. Versículo 21, si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Versículo 24, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, hiciera conforme a todas las obligaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las injusticias, de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado con que cometió, por ello morirá. En Ezequiel 28 parte algo nuevo, y es que ya los errores y los pecados que usted cometa no se transmiten al niño. ¿Por qué? Porque Primera de Juan, ayúdenme por favor con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, define el pecado. ¿Quién me ayuda si es tan amable? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, define el pecado. ¿Y qué es pecado? Ojo con esto. Cada vez que usted hable de pecado, no puede olvidar la definición bíblica. ¿Alguien lo tiene, por favor? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Amén. Diga. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es una acción. Por ahí creo que son los católicos los que dicen, hay un rezo, alguien que no recuerda, dice, si pequé por acción, por pensamiento o por omisión. No hay pecados de pensamiento, no hay pecados de omisión. Lo primero es que pecado es una acción. ¿Sí? Dígame, Alejo. Hermano, después de Ezequiel hay palabra del Señor que dice, destruyelos a todos, mata a los niños. Si los niños no son culpables, ahí, o sea, cae ese castigo sobre ellos también. ¿Por qué? Después de Ezequiel. Sí, o sea, que si después de Ezequiel todavía aún continúa esa promesa que el Señor cuando da un mandamiento dice, elimínalos a todos, al perro, al gato, al pollito, al hembra, varones, niños, a todos. Bueno, después del profeta Ezequiel, no existe más profecía donde Dios le dice al pueblo, destruya a los demás. No lo hay. Ya lo de la palabra ya era. Pero, por allá en primer libro de Samuel, capítulo 15, donde está lo que usted está diciendo, no lo está diciendo porque los niños hayan pecado. No. Ni porque la maldad esté sobre los niños. No. Lo está diciendo, y ese es un tema, ese tema que usted tocó es neurálgico hoy. Ya lo vamos a tocar. Yadira, tiene levantada la mano, cuéntame. Bueno, David, tengo una pregunta. Bueno, la palabra nos dice que cada quien paga por sus pecados. No sé cómo decir esto, que la maldición no va de generación en generación, pero hay un capítulo donde las maldiciones se irán de generación en generación a los que no temen al Señor. Sí, ¿dónde está ese? Mire lo que es antes de Ezequiel. Recuerda que Ezequiel es de los últimos profetas. Es profeta que está después en el exilio de Babilonia. Está Ezequiel. Ezequiel fue llevado desde, bueno, uno dice que fue llevado de niño hacia Babilonia y es de los últimos profetas. Me hago entender. Pero ¿para dónde vamos? Espérese porque ya entraron a varias cosas. En primer libro de Samuel, capítulo 15, Dios ordena a Saúl y dice,
Le dice, yo he jurado que Amalek sería destruido. Ojo, ya hay un juramento de Dios. No está diciendo voy a castigar a los niños por los pecados de los papás. No, sino que 500 años atrás, antes de Saúl, cuando Moisés iba saliendo con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, saliendo de Egipto, la gente de Amalek, sí, los amalecitas, atacaron a Israel por la retaguardia, siendo que Israel era un pueblo que era de esclavos, y los intentaron destruir. Entonces Dios dice, como ellos salieron por la retaguardia, ¿quiénes están en la retaguardia? Los niños y las mujeres, los ancianos. Yo mismo les voy a hacer eso a ellos. Los voy a destruir todo. Y dice, escribe en un libro de memorias esto. 500 años después de Moisés se levanta Saúl. Y Saúl recibe la orden de destruir a todos los amalecitas. Saúl no lo hace. Saúl le perdona la vida al rey para que Samuel sea el que lo mate. Perdona la vida a, ¿cómo se llama? A los animales. Dios castiga a Saúl. Para que ustedes se den cuenta, más adelante en los últimos capítulos del primer libro de Samuel, creo que es el capítulo 30 o el capítulo primero, mire lo que dice. Capítulo 30. David derrota a los amalecitas. Si usted se da cuenta, el pueblo de Amalek vuelve a hacer lo mismo que hizo 500 años atrás. Esperó a que David y los hombres de la ciudad se fueran a pelear para entrar en una ciudad que está desarmada, que no tiene quien la cuide, y arrasar con las mujeres, con los hijos que se los llevaron cautivos, mataron a los ancianos y se dieron cuenta, volvieron otra vez a hacer lo mismo de 500 años atrás, y Dios le había dicho a Saúl, destruya hasta los niños. ¿Qué pasó? Que 500 años después, 1000 después de Moisés, 500 después de Saúl, se vuelve a levantar un descendiente de ese rey que Saúl perdonó. Estamos hablando de 500 años después. Y ese descendiente fue el que quiso destruir a Israel en los tiempos de la reina Esther, en el libro de Esther. Amán, dice la Biblia. Déjenme buscar un momentico Esther. Busquemos Esther, que está antes de Salmos de Job. Esther, capítulo ¿qué? Capítulo Amán, hijo de Amedata, Agageo, descendiente del rey, que Saúl le perdonó la vida, o no le perdonó la vida, lo llevó cautivo para que lo matara Samuel. Descendiente. Entonces, Alejo, no es que Dios está matando niños porque sí, sino que como Él ve el futuro, Él sabía lo que iba a pasar 500 años después, que por poquito destruyen y desaparecen a Israel. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, esta doctrina, tengan mucho cuidado con esta falsa doctrina del pecado original. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, enseña que el pecado es una acción. ¿Y la acción de qué? De violar la ley. Eso es pecado. Ahora, un niño recién nacido, que según el catolicismo, por esa falsa enseñanza, necesita ser bautizado, porque si no es bautizado se va para el limbo. Y alguien dirá, hermano, ya este año, el año pasado, hace un tiempo, los católicos dejaron de enseñar del limbo. Bueno, entonces para el purgatorio, para alguna parte donde ellos dicen que se van y que hay que estarle haciendo misas y pagando dinero para sacar a esa persona de ese lugar. Ojo lo que les estoy diciendo. Un niño es inocente. Romanos capítulo 5, versículo 3. ¿Quién me ayuda, por favor?
Romanos capítulo 5, versículo 3. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Deben anotar Romanos capítulo 5, versículo 3. ¿Lo tienen? Alguien que me ayude. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 3? Versículo 13, perdón. ¿Alguien lo tiene? Dice Luz, Dari, Yadira, Aura, Alejandro, Edelmira, ¿están por ahí o no? Buenos días. Buen día, mis hermanos, bendiciones. Bendiciones, ¿cómo estás? ¿Bien? Estoy por aquí, pero no estoy leyendo porque estoy en la cocina. Tranquila. Bueno, ¿quién está por ahí? Romanos 5:13, si es tan amable. Amén. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Ojo con eso. Antes de la ley sí había pecado, pero no se inculpaba. ¿Por qué? Porque no había llegado la ley. No me hable de pecado antes de Moisés y el monte del Sinaí, donde le es dado, ¿sí?, la ley al pueblo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un bebé, un niño, ¿sí?, no conoce la ley. Un niño no tiene ley. Por eso al niño tú no le puedes inculpar pecado. Que el pecado de Adán y Eva está en el niño. Falso, porque el niño no ha violado la ley, ni siquiera la conoce. Miren que este tema es importantísimo entender. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un niño hoy toma un arma y le dispara a una persona, ese niño no va a la cárcel. ¿Por qué? Porque ese niño no puede ser imputado de un delito. Porque no comprende, no entiende la ley. ¿Me hago entender? Por eso tenemos problemas hoy graves con niños de 13, 14 años que toman un arma y asesinan a gente. ¿Qué sucede? Que la ley los exime. ¿Por qué? Precisamente porque es un menor de edad. Ya están hablando muchas personas sobre este tema. Ahora, si yo no comprendo esto, si no comprendemos esta doctrina, vamos a caer en ese error del pecado original. Y el catolicismo enseña entonces que el niño hay que bautizarlo. Yo recuerdo el año de 1996. Yo ya estaba cursando los últimos grados de bachillerato y el 6 de junio de 1996, no se me olvida, recién entraditos, ya íbamos a salir a vacaciones. Y recuerdo que en Colombia, ¿cuántos estuvieron en esa época en el colegio? Todo el mundo decía que había que bautizar a los niños porque iba a venir el anticristo y se los iba a llevar. El 666. 6 del mes 6, junio del 96. Y además que el 96 tenía los 3 seises, pero 2 al revés con 9. Bueno, mire, miles de personas bautizando niños. ¿Qué pasa? El pecado original no existe. ¿Por qué? Porque el pecado es violar la ley. Y el niño no ha violado la ley. Si un niño muere, el niño ipso facto va al reino de los cielos, porque Jesús lo dijo. El reino de los cielos es ¿de quién? De los niños. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces aquí tengamos mucho cuidado con esta doctrina. Pecado es infracción de la ley. Si usted me habla de pecado, me debe abrir la ley y mostrarme en la ley que lo que usted está hablando, oído, es... Bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el resultado del pecado? ¿Con qué dice la Biblia que debe pagar el que peca? ¿Quién me lo recuerda, por favor? Con la muerte.
Entonces no me venga a hablar de pecado si no hay muerte. Por eso es por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Un niño no puede ser ejecutado. ¿Estamos claros hasta ahí? El niño toca primero que llegue a cierta edad de comprensión, enseñarle la ley, y apenas sepa la ley, ahí sí puede ser juzgado y puede ser condenado. Pero un niño de 11, 12 añitos, por más de que tanto de ver Free Fire y jugar esas cositas que matan a otro y ya quiere matar a otras personas, no puede ser imputado todavía porque no tiene la edad madura para entender la ley y ser responsable de ella. Entonces, en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, se parte todo y el Señor dice: a partir de ahora, ya los hijos no van a pagar las maldiciones o los pecados de sus padres. Se acabó. Ojo con esto, porque hoy 2026, ¿sí?, se están haciendo en las iglesias algo que recuerdo que cuando se puso de moda, nosotros nos opusimos. Yo estoy hablando que tenía 18, 20 añitos, y se puso de moda algo que se llamaron los encuentros. Los encuentros donde la gente se va y se hace un retiro espiritual y lo que pasa en ese encuentro no se le cuenta a nadie. Eso viene del catolicismo. No recuerdo muy bien quién fue la persona que lo inventó, uno de los padres de la Iglesia Católica, y lo tomaron los cristianos. ¿Alguno de ustedes ha ido a un encuentro? Entonces, que el encuentro, vamos al encuentro. ¿Y cuál es el problema? Que en el encuentro, ¿sí?, y eso lo hacen mucho en el camino de Maús, hoy usted puede buscarlos a ellos, hablan acerca de algo que se conoce, ellos no utilizan ese nombre oído, se conoce como regresión o meditación trascendental. Y empiezan a hablarle al cristiano y a decirle que debe perdonar los pecados que su mamá cometió contra él cuando estaba en el vientre. Y llegan a un momento donde le dicen a la persona y le hacen una regresión mental. Oh, que eso es diabólico. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17? Usted no puede olvidar este texto. Alguien que me lea, por favor, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Se lo deben saber de memoria. ¿Alguien se lo sabe de memoria o no se lo sabe? ¿Ah? ¿Qué dice? Buenos días, Cindy. Buenos días, señora Carmen. Ramoncho, ¿dónde andas? Buenos días, Dios te bendiga. Para los demás, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y lo del pasado se acabó. No vaya usted a permitir que le hagan regresiones mentales o que lo metan a ustedes en encuentros para decir que usted tiene que perdonar a su mamá porque ella lo quiso abortar. Eso es falso. Tenga cuidado. No lo permita. Porque Ezequiel dijo ya eso de que el padre comete un pecado y el hijo lo paga, se acabó. Esa doctrina no es bíblica y nosotros no la apoyamos. Y esa falsa doctrina de el pecado original que se transmite de Adán y Eva hasta nosotros, mentira. ¿Adán y Eva pecaron? Sí. Pero ya el pecado entró en el mundo. Oído, el pecado entró en el mundo, pero ya no es que el pecado se le pase uno a otro, no. La persona peca cuando viola ¿qué? La ley. Entonces un niño de 1 año, 2 años, ¿por qué pecó? Porque se hizo popó en el pañal. No. Si un niño de 2 años, 3 añitos, todavía ni mentir sabe,
tiene que esperar a que el niño crezca, ¿sí? Para que el niño pueda ser enseñado y ahí sí, el niño ya pasa a otro plano. Entonces aquí el Salmo 57, o con esto, 58 que estamos estudiando hoy, se apartaron los impíos de la matriz, desde la matriz, versículo 3, se descarrieron hablando mentira desde que nacieron, ¿sí? Lo que está enseñando aquí no es el pecado original. Lo que está enseñando aquí es que estas personas, versículo 2, las iniquidades las tienen en el corazón, ¿sí? Versículo 2, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. ¿Qué sucede? Que estas naciones desde niños les enseñan a sus hijos, desde temprana edad sus hijos aprenden a pecar. Les enseñan a pecar. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso el Señor no juzga al niño y lo condena, sino que espera hasta cierta edad. Y ya cuando el niño tiene cierta edad y el conocimiento, peca. Y ahí es donde el niño necesita un salvador. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, quiero dejar ya van 32 minutos. Quiero pasar a otro tema, ¿sí? Quiero dejar muy en claro que este tema de el pecado original no es cierto. Quiero dejar claro que el pecado, según 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, no se canse de repetir los versículos, pecado es infringir la ley. Y Romanos 5:13 dice, en el principio había pecado, pero el pecado no se podía imputar porque no existía la ley. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Si alguien tiene una pregunta, láncela, por favor. Dígame, Alejo. No, bien claro con el texto y está bastante explícito. Ok. Y no se les olvide, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Ya no van a pagar los pecados los hijos. ¿Sí? Importante eso. ¿Ok? Ahora, alguien me dirá, bueno, y si eso fuera cierto, entonces, ¿por qué hay gente que comete los mismos pecados de sus padres? Tengo no uno, ni dos, ni tres, decenas de padres de familia que me dicen, el niño salió igualito al papá y está cometiendo los mismos errores del papá. Hermano, la abuela tuvo cáncer, la hija tuvo cáncer, la nieta tuvo cáncer, el nieto tiene cáncer. Por ejemplo, se habla hoy de que la diabetes es hereditaria. Cuando usted se va a la ciencia, eso no es cierto. La diabetes no es hereditaria. O sea, la diabetes no es un gen en el ADN que usted tiene porque su mamá tuvo diabetes, usted también. No. Pero entonces, ¿por qué se vuelve como hereditaria? Bueno, se llama cultura. Sí, los niños aprendieron a comer azúcar desde chiquitos. Entonces a los abuelos les dio diabetes, a la mamá le dio diabetes, al hijo le dio diabetes, pero es más por cultura, porque comen mucha azúcar en la casa, eso aprendieron. No es porque sea hereditario. Conozco muchos casos donde los antepasados son diabéticos, pero esa persona cuidó su boca, cuidó el peso, no comió azúcar ni masas y no le dio diabetes. Y sus hijos tampoco. ¿Me hago entender? Alejandro, levantaste la mano, cuéntame. Hermano, en muchos casos yo he escuchado, además, tengo un amigo que él me dice, no, yo soy así, que cuando voy a hablar se me va la visión o pienso porque es que mi papá era drogadicto y entonces yo no sé, habrá tenido algún trastorno. Entonces pregunto, en ciertas ocasiones hay destrucción y se refleja en el hijo, en el bebé cuando nace,
de alguna adicción que los padres hayan llevado en su vida anterior. Sí, pero eso no se llama hereditario. Eso es que en el estado de gestación a la mamita se le dio por consumir alcohol, consumir ciertas sustancias que no debía y afectó al niño en su cuerpo. Pero eso no significa que es hereditario, me hago entender. Sino que, una mamá que consume alcohol, el niño, pues, estando en gestación, va a crecer con malformaciones. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es cierto científicamente, ¿sí? Pero no puede decir, por ejemplo, yo no puedo hablar ante el público porque mi papá tampoco pudo, porque mi abuelo no pudo, porque eso es hereditario. No, eso no es cierto. Son dos cosas diferentes. Ya es algo que el niño nace así, porque mamá tenía no un gen defectuoso, sino que gestándose en el vientre del bebé, les pido disculpas un poquito por la voz, estoy muy mal, que día me pegué una mojadita por ahí y se me afectó la garganta. ¿Qué le estaba diciendo? Entonces no podemos llamarlo hereditario. Tengan cuidado con eso, porque hoy a muchas personas se le dice, es que usted es así porque no tuvo amor de papá, usted es así porque... ¿Y cuál es el problema? Le quieren endosar la culpa al pasado. No, señor. Usted es lo que es hoy, no por papá y mamá. Usted es lo que es hoy porque usted lo decidió. Tenemos casos, por ejemplo, de padres en la Biblia, reyes malísimos, los cuales sus hijos decidieron dejar la maldad. Como Daniel, Ananías, Azarías, Misael, 4 jóvenes que fueron llevados cautivos en cadenas hacia otro lugar, crecieron y vivieron en lugares pecaminosos, pero ellos no decidieron hacer lo mismo que sus padres. ¿Estamos claros? Y también tenemos, por ejemplo, el caso de Manasés, que Manasés es hijo del rey Ezequías, ¿sí? Sí, Manasés es hijo del rey Ezequías, déjenme buscar esta información aquí. Rey Manasés, hijo de, sí, del rey Ezequías. Y usted estudia que el rey Ezequías es excelente, buenísimo el rey Ezequías. Pero Manasés fue el peor hombre en la Biblia. Si usted mira los pecados del rey Manasés son peores que el del anticristo y el falso profeta. O sea, estoy hablando del pecado, de las acciones, ¿no? Recuerde que pecar es una acción. Y las acciones que hacen el anticristo y el falso profeta son malísimas. Pero Manasés le ganó a todos. Le ganó hasta el mismo Judas. Es más, le ganó hasta el mismo diablo. Y Manasés es hijo de un hombre excelente. Es decisión de cada uno. Y aquí es donde los papitos deben aprender esto. Los pecados de sus hijos y los errores de sus hijos no permitan que sean endosados a ustedes. Es que usted a mí me abandonó, entonces yo por eso soy drogadicto. ¿Sabe cuántos jóvenes han dicho eso? ¿Sabe cuántos chicos, cuántas chicas chantajean a los padres? Es que como usted se divorció de mi papá, de mi mamá, entonces yo ahora soy alcohólico. No permita eso. Usted nunca vaya a dejarse chantajear con eso. No, señor. Usted es drogadicto, porque fue usted el que se metió esa droga en el cuerpo. Fue usted el que decidió meterse la droga en la boca. Fue usted quien decidió inyectarse, consumir. Yo no lo envié a eso. ¿Me estoy haciendo entender? Y en las terapias que se hace con las parejas, con los padres de familia sobre todo, me llama mucho la atención que hay padres, hay madres que se sienten culpables. Es que mi hijo es esto,
por la decisión que yo tomé. No es cierto, porque tenemos muchos casos de hijos de familias disfuncionales, como el rey David, ¿sí? De familias separadas. Por ejemplo, Moisés, que tomaron una decisión de servir a Dios y no irse al mundo. El pecado es una acción y es una acción propia de cada ser humano. No vaya usted a permitir que fue empujado porque pecó, porque el papá y la mamá tuvieron la culpa. Más, a Jesucristo le preguntaron un día, esta persona que está enferma, convaleciente, ¿quién tiene la culpa? ¿El papá o la mamá? Y Jesús dijo, ni papá, ni mamá, ni nada de eso. Él está enfermo para que Dios sea glorificado en él. Cuando lo sane, lo sanó y fue glorificado el Señor. ¿Estamos claros hasta ahí? Dígame lo siguiente, por favor. ¿Claro hasta ahí o alguien tiene una pregunta, por favor? Amén. ¿Dónde anda Cindy? ¿Dónde anda la hermana Carmen? Yadira, ¿bien hasta ahí? Carlito, Ramoncho, ¿sí? Ok. Lice, Luz Dari, Aura, Edelmira. Bueno, ojo. Leyendo este Salmo 58, me sorprende que no hay misericordia como en otros salmos. En otros salmos se habla mucho de misericordia con los enemigos. Aquí no. Aquí David está pidiendo la destrucción total de su enemigo. O sea, ahora, versículo 9. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Miren esto. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Enseguida alguien dirá, bueno, un momentico, ¿por qué ahora no se habla de no pagues mal con mal, sino que no airaos, pero no pecáis, dejad la venganza para mí? No es que ahora nosotros debemos hablar de misericordia. Sí. Hoy, en este nuevo pacto, ¿sí? No pedimos la destrucción del enemigo, pero no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar que está para nuestros enemigos preparado, para todo aquel que es enemigo de Cristo, preparado una eternidad en fuego. Hoy 2026 se están levantando no solo ateos, sino también predicadores cristianos, ¿sí? Que están enseñando que el castigo ya no va a ser eterno, sino que durante un tiempo esas almas van a estar en fuego y van a regresar otra vez a Dios, porque es que Dios es amor. Y ojo con esto, por favor. Cuando usted hable de amor, usted debe entender qué es amor. No aprenda el concepto griego del amor. Para los griegos el amor era un sentimiento. Para nosotros en la Biblia el amor no es un sentimiento. El amor es fruto del Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no conoce el amor, no puede dar amor. Por eso no te debes casar con un inconverso, porque ese inconverso no tiene el Espíritu Santo, no te ama, te desea, que es diferente. Y el día en que ese deseo se acabe, te va a cambiar a ti de 50 por una de 25. ¿Han escuchado hablar esa canción de, no me acuerdo la cantante, Se me acabó el amor? ¿Se han escuchado eso? Gente que dice, es que se me acabó el amor. Pues déjeme decirle que la Biblia enseña en 1 Corintios 13, búsquenlo por favor si son tan amables. 1 Corintios 13. Para aquellos que dicen, ay, es que se me acabó el amor, me voy a separar. Debe ser mentiroso. ¿Ok?
¿Qué cosa, mi hermano? Una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene amor, porque Efesios enseña que el amor es fruto del Espíritu Santo. Una persona que es inconversa y quiere casarse contigo no te ama, te desea. Y el día en que ese deseo se acabe, va a desear a otra. ¿Ok? La sitio biblioteca, no entendí eso. ¿Qué me escribiste ahí, Ramoncho? 1 Corintios 13, versículo 1, 2 y 3. ¿Puede usted hablar en lenguas y no tener amor? ¿Puede usted tener profecía y entender todo el conocimiento de la Biblia y no tener amor? ¿Y puede usted repartir las casas y dar dinero y aún así no tener amor? ¿Ok? El versículo 8, ¿qué dice? El amor nunca deja de ser. La cita bíblica de qué? Efesios capítulo 6, versículo, no, Gálatas, no Efesios, perdón, yo me equivoqué. Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Por eso no te debes casar con un inconverso. No tiene amor para ti. Hoy tú le gusta, le encantas, ¿sí? Hoy tienes mal aliento, mal olor y te aguanta, ¿sí? Hoy, mejor dicho, te desea. El día en que ese deseo se acabe y desea otro, te va a dejar. Y lo digo porque viene el tiempo donde miles de personas van a quedar abandonados cuando sus hijos se vayan de la casa. Hay gente que está casada hoy con alguien por los hijos. El día en que los hijos se vayan, a usted lo van a abandonar y lo van a tirar para la calle. Tenga cuidado. ¿Ok? ¿Qué le estaba diciendo? El amor nunca deja de ser. El amor no deja de ser. Entonces, deje de pensar que el amor es un sentimiento. No, el amor tiene sentimientos, sí, pero no es un sentimiento, está por encima. Por eso la Biblia enseña que tú debes amar a quién. Bueno, los que menos se les enseña, al enemigo, a quien no se puede amar humanamente. Por eso el amor no es humano. Lo digo porque Platón escribió un libro llamado El Banquete. Si quieren léanselo, se lo recomiendo. Y en ese libro es donde Sócrates habla con sus amistades en un banquete en el cual Platón no estuvo, pero Platón escuchó a gente hablando y él fue el que escribió El Banquete, y escucha que Sócrates enseñaba que el amor, ¿sí?, es un sentimiento que viene de una diosa llamada Afrodita. Y ojo con lo que voy a decir, no lo dije yo, eso está escrito, vaya, búsquelo. El Banquete de Platón. Y en el Banquete de Platón se enseña, oído, que el amor más puro no es el amor entre un hombre y una mujer. Porque ese amor entre un hombre y una mujer, que eso viene de cuando el ser humano, los dioses lo hicieron y lo hicieron híbrido, o sea, hombre y mujer pegados por espalda. O lo que voy a decir, eso dice Sócrates. Entonces el hombre y la mujer estaban pegados por una espalda con 4 brazos, 4 piernas y 2 sexos, ¿sí?
y que vino un Dios y los dividió por rabia, por puro capricho. Entonces, que el amor entre hombre y mujer no es sano porque siempre se están buscando para unirse. Entonces, que es egoísta, que el amor entre hombre y mujer no es bueno. ¿Sabe qué dice Sócrates? Que el verdadero amor es entre hombre y hombre. ¿Cómo así? ¿Sócrates era homosexual? Sí. Ahí mismo en ese libro dice, llega una persona al banquete y le dicen, hey joven, un muchacho, tenga cuidado porque Sócrates se toma unas copitas de vino y cuando se pone alegre le gustan los niños. Ese libro habla del abuso de niños y que está bien. Por eso usted se da cuenta que esta gente que está influenciada por los griegos se vuelven, ya saben, no puedo utilizar a usted esos términos porque nos borran el video. Por eso usted se da cuenta que un hombre como Donald Trump, que está en los archivos de Epstein, ¿sí? Nadie lo juzga, nadie dice nada y arma guerras, pero le encantan los niños, les gusta tener sexo con ellos. Tengan cuidado, que eso viene de los griegos. El amor verdadero, ¿saben qué dijo Jesús? No hay más amor que este, que el que es capaz de dar su vida por el otro. Un verdadero amor, el de padres a hijos. Los padres somos capaces de dar la vida por los hijos. Y aquí le hago una pregunta a todos los matrimonios. Ustedes que están casados, ¿su pareja es capaz de dar la vida por usted? Si usted me responde sí, lo ama. Si me responde no, a usted no lo ama. A usted lo desea, lo quiere, y el día en que se aburran de usted, lo van a echar. ¿Me hago entender? Entonces no podemos, dígame Ramoncho. ¿Cómo se llama el libro de Sócrates? No, de Platón. Lo escribió Platón. Se llama El banquete de Platón. Así se llama. Ojo con esto. No confunda al Dios de amor. Por ahí hay gente en internet diciendo, es que a mí me gusta Jesús porque Jesús es amor. Entonces yo me quedo sorprendido. ¿Cómo así? Sí, el Dios del Antiguo Testamento no me gusta. Ese Dios hacía muchas masacres. A mí me gusta Jesucristo porque Jesucristo es amor. Ah, bueno. Entonces usted nunca ha leído la Biblia. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que mataba y arrasaba con hombre, mujer y niño, el ángel de Jehová, en el Nuevo Testamento se llama Jesús. Es el mismo personaje. Comience por ahí. ¿Sí? Segundo, si usted me está diciendo que en el Nuevo Testamento hay menos muertes que en el Antiguo Testamento, usted no se ha leído el Nuevo Testamento. Porque la Biblia enseña en Apocalipsis, capítulo 15, 16, 17, 18 y 9, ¿sí? Que muere la tercera parte de la humanidad y después vuelve a morir la otra tercera parte de la humanidad. Y después de eso, en el capítulo 19, Jesucristo viene a matar a todos los reyes, a todos los ejércitos del mundo, y más de 200 millones de personas van a morir en un día. Entonces usted no ha leído la Biblia, que Jesús, que ama, que dio su vida por nosotros, también es capaz de matar al enemigo. No confunde el amor, no es un sentimiento. El amor es fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? Que los griegos enseñaron a creer que como el amor es un sentimiento, entonces una persona es mala cuando corrige el pecado. Mire, mi hermano, imagínese a una persona demandando a un médico, a un cirujano, porque le cortó la pierna. Ah, es que yo a usted
lo demando por cortarme la pierna, y el cirujano le dice al juez, es que me tocó cortarle la pierna para salvarle algo más importante, que es la vida. Y la gente no ha entendido que Jesucristo va a cercenar a millones de personas para poder salvar a su pueblo Israel y a su amada la iglesia. Eso es amor. A ese Dios de 1 de Samuel capítulo 15 que mandó a matar a mujeres embarazadas, a mujeres, a niños de brazos, a bebés, no es amor. Sí, sí es amor, porque él sabía que con la reina Esther 500 años después, esos niños tendrían hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y a 500 años después iban a intentar matar a Israel otra vez. Mire el amor de un rey, donde Jonás llega diciendo, en 40 días Nínive va a desaparecer. Y el rey que dice, hoy mismo, hombres, mujeres embarazadas, niños y animales ayunan. El que no ayune, lo mato. ¿No tiene amor? Sí, sí tiene amor. Hermano, a mí, Dígame. bueno, pero no hacer la aclaración, ¿no? Que es que en este conflicto también lo que hay es un sionismo provocando también una guerra, ¿no? Porque es que también están provocando. Bueno, pero ya ese es otro tema. Sin justificar, ¿no? Sí, no justificando, no. Pero usted no puede decirme a mí que Dios no me tiene amor, porque no me corrige. Cuando Hebreos capítulo 12 dice, Dios al que recibe por hijo azota. Y padres de familia que dejan que el niño haga lo que quiera, usted no ama a su hijo. Dice la Biblia, el padre que ama a su hijo, dice Proverbios, desde temprano lo corrige. Y aquí estamos confundiendo el verdadero amor con un simple sentimiento. Puede ser que un día tú mires a tu pareja y ya no la desees, la veas fea, vieja, arrugada, y a ti te esté coqueteando el colágeno. Ustedes saben de qué estoy hablando. Tenga cuidado, porque a usted no se le puede olvidar que más importante es el pacto con Dios, de vivir con esa persona a pesar de no tener sentimientos. Y me gustaría que hablaran ustedes con gente que lleva más de 30 años casados, y ellos le van a decir, sí, muchas veces quise separarme, ya no lo quería. Le van a decir, no vayan a creer ustedes que los abuelitos llegan casados y entonces, ay no, yo siempre lo amé. No, lo que pasa es que a veces ya no quieres, pero está por encima de eso el que tú cumplas el pacto que hiciste. El verdadero amor nunca deja de ser. Y ahora nos volvemos a ver mañana, pero antes de despedirnos quiero que le haga la pregunta a su pareja. ¿Tú eres capaz de dar la vida por mí? Jesús dijo, no hay mayor amor que este. Así está escrito. Déjeme buscarlo. No hay mayor amor que este, dijo Jesús. Juan capítulo 15, versículo 3. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Se nos acabó el tiempo, mis hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Juiciosos, 5 en punto de la mañana. Y espero estas dos doctrinas la tengan muy pendiente. ¿Ok? Chao, hasta luego. Dios les bendiga. Feliz día.